podamos definir la gestación subrogada como aquel acuerdo, en realidad es un contrato, en donde una mujer acepta gestar el hijo de otra persona. En ese sentido, hay diferentes regulaciones en el mundo. Hay países en donde se prohíbe de manera absoluta, hay otros en donde sí se permite, pero solamente de forma altruista, y hay otros en donde se permite mediante el pago de una compensación económica para la mujer gestante. En México, ¿cómo está la regulación? Tenemos que partir que este tipo de prácticas, la gestación subrogada, se hace mediante técnicas de reproducción asistida, ya sea una fertilización in vitro o una inseminación artificial. Entonces, en México no tenemos una regulación como tal en términos de las técnicas de reproducción asistida. En general, lo que hay es en la Ley General de Salud, tenemos reconocido el tema de la planificación familiar, pero no algo en específico sobre el acceso a técnicas de reproducción asistida. Ahora bien, si ya hablamos en términos de la gestación subrogada en específico, dado que esta técnica tiene una vinculación directa con la institución de la filiación, es decir, a quién se le va a atribuir la paternidad y la maternidad cuando nazca un bebé, hay algunos estados en donde sí hay regulación. Los casos son Tabasco y Sinaloa. Sin embargo, estas regulaciones, por decirlo menos, tienen algunas deficiencias. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolver una acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República en contra de la regulación que actualmente tiene Tabasco. Existen otros estados como Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro, en donde la práctica está prohibida de manera absoluta mediante el desconocimiento de este tipo de acuerdos. En el caso de la Ciudad de México, en la administración pasada hubo un intento de regulación de la gestación subrogada, se aprobó una legislación en la Asamblea Legislativa, sin embargo, esta reforma fue vetada por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, ya que había algunas fallas en esta regulación. Salvo estos estados, el resto no dice nada. Entonces, sabemos que este tema, pues en México tendrán que tomarse algunas resoluciones pronto, pero no podemos tomar estas decisiones sin saber cuál es el contexto en general en torno a esta práctica. Existen diferentes debates desde el ámbito de los derechos humanos, desde el ámbito de los feminismos, que se podrían agrupar en tres grandes temas. Uno, ¿se debe prohibir o permitir este tipo de prácticas? Dos, debe haber una remuneración económica para las mujeres gestantes que aceptan llevar a cabo este tipo de contratos. Y tres, ¿quiénes pueden acceder a la gestación subrogada? Sobre este último punto, algunas legislaciones, dado los posibles abusos que se pueden presentar en la práctica, han establecido diferentes requisitos, lo cual de entrada me parece muy plausible. Sin embargo, en algunos casos, estos requisitos en realidad esconden prejuicios. Les voy a poner un ejemplo. Hay lugares en donde se dice que el acceso a las técnicas de gestación subrogada solamente pueden acceder a esta práctica parejas casadas o en concubinato formadas por un hombre y una mujer. En ese sentido, y tomando en cuenta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y la actual legislación vigente, pues en México tendría un vicio de inconstitucionalidad. Y más allá de eso, yo me pregunto, ¿limitar el acceso a las parejas que no son heterosexuales en realidad garantiza que no haya abusos en este tipo de prácticas? Sobre el segundo punto, la remuneración para las mujeres gestantes, existen diferentes posturas. Por una parte, quienes dicen, ok, vamos a aceptar este tema de la gestación subrogada, pero este acuerdo tiene que ser altruista. Hay quienes dicen que la razón que dan es que los pagos que se les dan a estas mujeres son tan bajos que prácticamente se trata de una explotación en contra de ellas. Por el otro lado, pero en esta postura también de altruismo, hay quienes dicen que las sumas pueden ser tan altas si en relación con otras actividades que pueden llevar a cabo estas mujeres, que racionalmente es imposible negarse a llevar a cabo ese tipo de contratos. Y en el otro lado,
existen legislaciones y posturas que dicen, bueno, partimos de la capacidad de la agencia de las mujeres para elegir llevar a cabo o no este tipo de contratos y se toma la gestación como un servicio reproductivo y en este caso sí es plausible que haya un pago de por medio. Es el caso, por ejemplo, de California en los Estados Unidos, en donde tanto personas nacionales como extranjeras, incluso mexicanos, van a este estado de Estados Unidos y llevan a cabo este tipo de contratos. Ahora bien, regresamos al primer punto de debate que me parece que es el fundamental y en donde nos estamos moviendo ahora en México en términos de ¿permitimos o prohibimos esta práctica? Porque los dos otros puntos están en un contexto de permisión, ya sea altruista o remunerada, quienes pueden acceder, pero se puede permitir este tipo de técnicas. Hay quienes dicen que de plano esta técnica debe estar prohibida porque es inherentemente deplorable y coercitiva en contra de las mujeres, que van desde prohibirla a nivel de códigos civiles o incluso penalizarlo. Hay otra postura de quienes pensamos que esta técnica, estos acuerdos tienen que ser permitidos. Sin embargo, hay desde los feminismos, hay toda una, toda una pregunta en términos de si estas mujeres que están accediendo a gestar el hijo de otra persona están en las condiciones de desigualdad económica y social que no les permiten en realidad tomar decisiones libres. Me parece que este tema hay que tomarlo en serio. En ese sentido, yo me he puesto a pensar, y en la organización en la que trabajo, si no existen otras actividades en donde, que son realizadas principalmente por mujeres, en donde hay desigualdades económicas y sociales entre quienes prestan los servicios y quienes se van a beneficiar de estos. Pienso, por ejemplo, en las trabajadoras de la maquila o las trabajadoras domésticas. ¿La respuesta del derecho tendría que ser prohibir estas actividades como tal? Pienso que no. En todo caso, y lo que se ha visto en la práctica en estos temas es que estas mujeres, quienes llevan a cabo las actividades, se organizan y tendrían que dar las respuestas para que haya una mayor protección de estas actividades y no se sufra abusos, explotación o inclusive violencia en contra de ellas, pero no prohibir como tal la actividad. En ese sentido, desde GIRE, que es la organización en donde yo trabajo, nos hemos dado la tarea de platicar con las mujeres que han gestado para otra persona. Y nos hemos encontrado con miles de razones que las motivan. Desde aquellas mujeres que vieron en esto una buena forma de obtener dinero para pagar tratamientos de salud o para montar un negocio que les permita tener un mejor futuro a ellas y a sus familias. Todo esto lo pueden ver en la red. Hay un documental que se llama Deseos, que está disponible y que yo les invito a verlo para escuchar las voces de estas mujeres que han decidido participar en este tipo de acuerdos. En GIRE también hemos documentado casos, decenas de ellas, en donde hemos visto, por una parte, que la falta de una regulación realmente basada en derechos humanos, en primer lugar, fomenta una incertidumbre jurídica. Las partes no saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. El mayor tema que hemos visto es la negación de las actas de nacimiento de niños que ya han nacido por estas técnicas. Y lo que vemos es que una vez que un niño nace y no tiene un acta de nacimiento, pues es como si no existiera jurídicamente. Hemos tenido casos en donde los padres son extranjeros y como no tienen el acta de nacimiento, no es posible obtener el pasaporte y es imposible regresar a sus países de origen. En ese sentido, sé que la gestación subrogada es un tema muy complejo, sin embargo, es un tema de actualidad. El Estado, a través del derecho, tiene que hacerse responsable de esta temática en términos de proteger de mejor manera los intereses de las partes involucradas. Yo pienso, y desde mi punto de vista, veo que la opción para llegar a ese fin es precisamente la regulación y no la prohibición. Termino esta charla citando al escritor vienés Stefan Zweig, en una cita que hace en su libro El mundo de ayer, que decía: vivir y dejar vivir, esa era la máxima
famosa vienesa. Gracias.